Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. Hace alrededor de una semana tenía el deseo de grabar este contenido. He tenido algunos contratiempos para grabar porque uno realiza otras actividades, obviamente, pero estamos por acá. En el día de hoy quiero hablar un poco de la conciencia, pero no quiero hablar de la conciencia desde el punto de vista de las definiciones que se buscan en las redes. Quiero hablar de la conciencia en un nivel un poquito más profundo. Para mí la conciencia, en lo que he analizado, es como si fuera un dispositivo que nuestro creador colocó en cada uno de nosotros, el cual este dispositivo no se corrompe. Cuando me refiero a un dispositivo, no me estoy refiriendo a ningún chip ni nada por el estilo, como mucha gente suele pensar, o por decirlo de otra manera, para que usted no se vaya a confundir. Es como si fuera parte de nosotros, una pequeña fracción de nosotros, por decirlo así, que el Creador puso en cada uno de nosotros, y esta fracción que el Creador puso en cada uno de nosotros no se corrompe. Cuando yo me digo que no se corrompe, que hoy en día conocemos como tal la humanidad, gente que se dedica a la delincuencia, a los robos, a los atracos. Y hay un término que yo he escuchado que dicen que la conciencia está cauterizada, y cuando yo me puse a analizar sobre esto, yo me di cuenta que no es que la conciencia directamente está cauterizada, sino que la conciencia te habla y ya tú no escuchas la conciencia. No que la conciencia esté en sí de manera directamente cauterizada. Hay ejemplos bíblicos. La Biblia habla sobre la buena conciencia y sobre la mala conciencia. Por ejemplo, podemos ver voy a hacer una pequeña ilustración, voy a hacer un pequeño ejemplo, por decirlo así. Por ejemplo, una persona, yo voy caminando en la calle, detrás de una persona, a esta persona se le cae una papeleta de X cantidad. Vamos a suponer que se le cae una papeleta de 100 pesos o de $50, dependiendo en el país donde usted esté. Imagínese que una papeleta del país es donde usted está escuchando este video. Y la persona se da cuenta a cierta distancia que esa papeleta se le cayó. Entonces, cuando la persona se viene a dar cuenta, ya ha pasado un tiempo X. Pero usted, cuando se le cayó la papeleta a esta persona, usted tomó la papeleta, pero usted vio a quién se le cayó. Y cuando esta persona se dirige a usted, que si usted vio que se le cayó algo, usted le dice a esta persona que usted no ha visto nada que se ha caído. Usted puede engañar a esta persona y decirle, no, yo no he visto nada. Pero su conciencia sabe que usted tomó esa papeleta. Por eso es que yo digo que la conciencia es una fracción de nosotros que no se corrompe, que vino instalada, por decirlo así, en el ser humano. Que vino instalada como un software, como una aplicación que está dentro de nosotros. Y esta parte de cada uno de nosotros nos dice cuando nosotros hacemos algo que está mal. Nos dice cuando hacemos algo que está correcto. Hay un texto bíblico que me impresiona mucho. Que cuando Jesús le llevaron la mujer que la agarraron en el mismo acto de adulterio. La Biblia dice que en la ley de Moisés había que apedrear a esta mujer. Pero cuando se la llevaron a Jesús, Jesús se acercó, o las personas que venían con la mujer, por decirlo así, se acercaron a Jesús y le dijeron que esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y le dijeron a Jesús que la ley de Moisés decía que había que apedrearla. ¿Qué decía él? Ellos querían hacer dos cosas. Ellos querían tentar a Jesús. Y aparte de tentar a Jesús, ellos querían que apedrearan a esta mujer.
porque eso era lo que establecía la ley en la antigüedad, cuando una mujer era agarrada en el acto de adulterio, esta mujer tenía que ser apedreada. Y cuando yo me pongo a meditar sobre esto, me doy cuenta que ahí pasó algo. Porque la Biblia dice que ellos fueron, cuando Jesús le dijo a ellos le plantearon el problema que había a Jesús. La Biblia dice que Jesús se puso a escribir en tierra. Esto es un misterio, no se sabe qué Jesús escribía, pero esta no es la parte en la que me quiero enfatizar. Sino que Jesús empezó a escribir en tierra y le dijo que el que esté libre de pecado, que lanzara la primera piedra. Y la Biblia dice que ellos empezaron a envidiarse unos a otros, pero que fueron acusados por su propia conciencia. Ahí yo me di cuenta de algo, ahí yo me di cuenta que la conciencia no solamente te enjuicia, te acusa, te dice cuando tú hiciste algo mal, sino que la conciencia es como si fuera un inspector tuyo, privado. La conciencia no se encarga de decirte lo que aquel hizo mal. Eso tú lo haces con simple razonamiento. La conciencia te dice directamente a ti que tú hiciste mal. Por eso que yo digo que la conciencia es algo que no se corrompe. Aunque estos hombres querían que esta mujer la apedreara, a la Biblia decir que fueron acusados por su propia conciencia, yo parafraseando como dicen, yo me imagino que la conciencia de esta gente le decían, oye, pero tú hiciste lo mismo, pero tú hiciste tal cosa. Y como ellos se vieron acusados por su propia conciencia, se fueron retirando uno a uno. Y cuando Jesús volvió a levantar la cabeza de lo que estaba escribiendo en tierra, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo que se habían ido, que no había ni uno ahí. Y Jesús le dijo entonces que se fuera y no pecara más. Jesús tampoco la juzgó. Pero lo que me impresiona de este texto es que la conciencia de cada uno de los que acusaban a esta mujer le habló. Y ellos entendieron por la conciencia de cada uno de ellos mismos que ellos no estaban bien. Ellos querían juzgar a la mujer, pero ellos no estaban bien. Y la conciencia es, por decirlo así, un inspector, un seguridad que está continuamente con cada uno de nosotros, determinando las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros hacemos una cosa buena, está bien, está correcto, no hay problema con eso. Eso es lo natural, que la gente haga las cosas que está correcta. Pero cuando tú haces algo que está incorrecto, tu conciencia no te apoya lo que tú has hecho. Por eso es que yo digo que la conciencia es esa parte de nosotros que no está corrompida. Yo estuve leyendo una información y dice que la palabra conciencia proviene del verbo sineidesis. Sin, que quiere decir con, y eidesis, conocimiento, o sea, conocimiento de uno mismo. Si no estoy equivocado en lo que estuve leyendo. O sea, la conciencia te da un conocimiento de ti mismo. Por eso es que cuando se hacen cosas incorrectas, la conciencia no te va a chancear y que haciéndote entender que lo que tú hiciste está bien, si está mal. Es tanto así que yo he visto personas que le han hablado mal a otra persona. Y la otra persona, bueno, ha tomado la ofensa de una manera ligera, bueno, lo ha dejado pasar, por decirlo así. Entonces la persona que ofendió, sin la persona que fuera ofendida decirle nada a través del tiempo, acude a la persona que ha ofendido y se disculpa. Yo he visto esto en muchas personas. ¿Por qué esta persona, si el tiempo pasó, va a disculparse? Porque la conciencia de esta gente le vive haciendo un reclamo continuo y hasta que tú no vas y te disculpas, tú no sientes ese refrigerio en el alma que también está asociado con la conciencia. La Biblia dice que, o sea, la Biblia habla que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Ya te vendría siendo otro tema. No voy a entrar muy profundo en esta parte porque este no es el tema, sino el tema de la conciencia. Entonces, cuando esa persona va y se disculpa, es porque realmente
Su conciencia se lo está solicitando. Por eso que hay gente que ofenden al otro, le hacen daño a otro, le hacen cosas malas a otra gente. Y esta gente nunca se acerca a disculparse por lo que realmente ha hecho. Y cuando esto pasa, que la persona nunca se acerca para disculparse, tú recibes un reclamo de tu propia conciencia. Y hasta que tú no haces lo que es correcto, la conciencia te continúa reclamando. Esto de la conciencia es algo terrible. Esto es algo que no se corrompe. Esto es algo que no te apoya a lo que está incorrecto. Si tú hiciste algo que está incorrecto, tu conciencia no te lo va a apoyar. Tu conciencia no te lo va a consentir. Por eso es que la Biblia habla de buena conciencia. Hay gente que cuando hacen algo y su conciencia le habla, automáticamente reconocen lo que ellos han hecho. El detalle no es no fallar. Eso sería algo excelente, que nadie cometiera errores. Pero lo más importante no es simplemente que tú no cometes error, sino que tú reconozcas cuando tú has cometido un error. Por eso tenemos la conciencia. Y yo creo que si el ser humano no tuviera conciencia, aunque el ser humano se equivocara, el ser humano no reconociera que ha fallado. Por eso, en el huerto del Edén, cuando Eva cayó en transgresión, que comió del fruto que le brindó la serpiente, Adán también comió del fruto que Eva le brindó. Y cuando Adán comió, entonces la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y que él entendió que estaba desnudo y que él se escondió, y cuando el Creador le llamaba, él le dijo: lo que pasa es que tuve miedo y estaba desnudo. ¿De dónde vino ese temor? Ese temor vino de la conciencia, porque Adán comprendió que él faltó a algo que se le dijo. Hay muchos que dicen que Adán pecó de manera consciente, y en cierto sentido yo respaldo este argumento, porque cuando Eva había tomado del fruto que le brindó la serpiente y Eva venía hacia donde Adán, todavía Adán era perfecto. Todavía Adán conservaba su conciencia de manera intacta. ¿Y ustedes no creen que Eva se dio cuenta que había fallado? Hay mucha posibilidad, aunque la Biblia no lo relata así. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero yo entiendo que Adán pecó de manera consciente. ¿Qué pensó antes de comer del fruto? No sé, la Biblia no lo especifica, pero Adán pensó algo, porque antes de Eva darle del fruto, Adán todavía era perfecto. Entonces, después que come del fruto, se esconde. O sea, hubo algo en la conciencia de Adán que le dijo: tú hiciste lo que el Creador te dijo que no hiciera. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos con nuestra conciencia, mantener nuestra conciencia activa, tener la capacidad nosotros de escuchar la voz de la conciencia. Esto es algo que tiene todo ser humano. Esto no es algo que tiene el que es cristiano solamente. Todo ser humano tiene conciencia. A veces, en nuestro idioma, acá en República Dominicana, a veces nosotros usamos ciertas frases y decimos cierta cosa. Wow, pero fulano no tiene conciencia. Lo que se quiere decir es que fulano cometió una cosa que no estaba bien, y aún su conciencia le estaba hablando. Él no quiso reconocer lo que la conciencia le estaba dictando. Hay gente que son terribles, hay gente que fallan. Ellos saben que han fallado, la conciencia se lo está diciendo que han fallado, y ellos no hacen caso a la conciencia, le hacen caso omiso a la conciencia. Y a esto es lo que se llama conciencia cauterizada. Pero en sí realmente no es la conciencia que está cauterizada, es tu alma que está cauterizada. ¿Por qué yo digo que el alma? Porque el alma, aunque no quería hablar sobre esto, el alma es el asiento de las emociones. Todas las emociones se albergan en el alma. Entonces, el alma se comunica con la conciencia, y la conciencia le dice al alma: mira, tú lo hiciste mal. Y cuando la conciencia le habla al alma y le dice: mira, tú lo hiciste mal, entonces el alma empieza a angustiarse. Por eso es que cuando tú haces algo que no está correcto y tú te pones a pensar y la conciencia le habla al alma, entonces tú empiezas a angustiarte, porque en el alma es que está el asiento de las emociones. Y hay gente que con todo y que su alma es afligida,
ellos se resisten a escuchar la voz de la conciencia. Ellos se resisten a reconocer lo que la conciencia le ha dicho. Eso es como tú querer resistirte a tomar agua cuando tú tienes sed. Eso es como tú resistirte a tomarte un medicamento que tú sabes que te va a sanar. Eso es como tú resistirte a dejar un vicio que te está destruyendo y tú lo sabes que te está destruyendo, pero tú no quieres hacer caso a la conciencia. Si el ser humano hiciera caso a la conciencia, yo entiendo que los problemas del ser humano se disminuirían en un 95%, por decirlo así. Porque el ser humano no quiere hacer caso a la conciencia. Porque el ser humano, cuando la conciencia le habla al alma, el alma se resiste a escuchar la conciencia. El ser humano tiene una guerra entre él mismo. Y cuando el ser humano entra en batalla, yo entiendo que Satanás es un ser que opera, eso yo lo comprendo. Pero yo no creo que del 100% que le pasen las cosas al ser humano, Satanás está inmiscuido en todo lo que le pasa. Porque hay gente que todo lo que pasa es Satanás. Se le pichó la goma del carro, fue Satanás, pero que la goma tenía 3 años que no la cambiaba. Y la goma estaba encastada ya. Se te tenía que pichar. Se fue el gas, están reprendiendo a Satanás. Pero no fue Satanás que se metió ahí, es que tú tienes 2 meses cocinando, desayuno, comida y cena, y el gas se acabó. Satanás no tiene que ver con eso, amado. A veces hay seres humanos, mayormente en el pueblo de Dios, que le dan más poder a Satanás del que realmente tiene. Mientras más tú pienses en Satanás, mayor poder tendrá sobre ti porque tú le estás dando autoridad, dándole cabida en tu propia alma para que entre a tu conciencia. Esto es algo espiritual y bien profundo. Cuando a mí me acontece algo que no es favorable para mí, yo lo veo como que, yo lo veo, por decirlo así, que está dentro de la voluntad de Dios, aunque yo no lo comprenda. Porque si tú me dices que Satanás me va a destruir y el creador en el que yo creo no hace nada, ahí hay un problema serio, amado. Por eso cuando Job fue tentado, Dios autorizó, porque Dios sabía quién era Job. Pero Satanás no lo hizo de su propia cuenta. Y Job quiso contender contra Dios. Y cuando Dios empezó a hacerle preguntas a Job, la conciencia de Job reconoció que él estaba cuestionando al Creador. Y que la cosa buenas y malas, como dicen en el Antiguo Testamento, me parece que en el libro de Isaías, que el Señor dice, yo creo la paz y la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. O sea, las dificultades que vienen a nuestra vida, nosotros entendemos que todo proviene de Satanás y esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que pasan en nuestra vida que para traernos una enseñanza, es para que esto quede grabado en nuestra conciencia, es para que nosotros aprendamos lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque a veces nosotros hacemos cosas que entendemos que estamos haciendo cosas correctas, pero a través del tiempo nuestra conciencia nos dice, tú entendías que estaba haciendo correcto, pero tú estabas haciendo lo incorrecto. Por eso la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Es que le parece, no es que son, pero que su fin es camino de muerte. Si nos dejamos llevar de nuestra conciencia, los errores que cometiéramos como ser humano disminuirían en un alto porcentaje. ¿Cuál es mi recomendación con este punto que he tocado? Que nos dejemos llevar de nuestra conciencia. Cuando usted se deja llevar de su conciencia, el alma sufre poco. Pero cuando el alma se resiste a escuchar la voz de la conciencia, entonces el alma, por no escuchar la voz de la conciencia, es golpeada. Porque hay gente que hacen cosas que saben que están mal, pero ellos delante de los hombres no lo quieren reconocer. Pero en la intimidad, su conciencia le habla y ellos saben que lo hicieron mal, pero ellos no lo quieren reconocer delante de los hombres.
El día que nosotros reconozcamos lo que hacemos incorrecto delante de los hombres, entonces nuestra propia alma va a recibir un refrigerio, porque va a tener la capacidad de escuchar sin problema a la conciencia. Lo voy a dejar hasta acá. Quise hablar sobre este tema que tenía el deseo de hablar sobre este tema. Un tema bien interesante, un tema que conlleva a puntos más profundos. Y es hora de que tomemos conciencia. La conciencia está integrada en nosotros, pero es hora de que esta parte del ser humano aprendamos a escucharla. Entendamos que si el Creador colocó la conciencia ahí, es para que la conciencia sea una brújula y nos dirija y nos haga entender qué está bien y qué está mal. Y que cuando nosotros fallemos y la conciencia nos hable, nuestra alma acepte los dictámenes de la conciencia. Porque tú te sientes mejor cuando tú reconoces que fallaste, que cuando tú te resistes a que tú has fallado. Cuando tú sabes que tú cometiste un error y que tú fallaste, dices, bueno, cometí un error, yo me arrepiento. Si te tienes que disculpar con alguien, te disculpas. Si cometiste un error en algo, lo reconoce, no va a tener problema. Pero cuando tú te resistas que tú lo hiciste mal y tú te colocas de una manera obstinada, eso es tu alma que se está resistiendo. La conciencia sabe que lo hiciste mal, pero el alma nunca lo quiere reconocer. Espero que este tema haya sido de gran provecho. Recordándole que se suscriban al canal, activen la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si el Creador así lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.